Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Beto Reacción, un nuevo programa especial para hablar de la coyuntura nacional, un problema gravísimo que en estos momentos se está presentando en el país, el paro nacional de camioneros a los cuales se han querido unir otros gremios como los gremios de taxistas, otras federaciones de transporte. Debo empezar para decir, y esto tiene que quedar bien claro para que no se dejen engañar de los medios tradicionales sobre el precio de la CPM. El precio de la CPM está congelado por un subsidio ineficiente desde el 1 de enero del 2020 en el gobierno de Iván Duque. Es un problema que le hereda el gobierno de Gustavo Petro al gobierno de Iván Duque y pues este ha generado un déficit casi de 56 billones de pesos. 56 billones de pesos de déficit en las finanzas del país, una profunda irresponsabilidad fiscal, social y ambiental del gobierno anterior. Para entenderlo mejor, porque yo no soy experto en la materia, pues nuevamente he invitado a mi amigo, el doctor Camilo Prieto, quien es también máster en energía sostenible, es ingeniero, así que él, ¿quién más que él que nos pueda explicar de manera objetiva, de manera técnica, cuál es el problema que estamos presentando en estos momentos? Buenos días, doctor Camilo, ¿cómo está? Beto, pues un gusto saludarte y aquí con dificultades en medio del paro que estamos experimentando en el país. Doctor, las razones objetivas del por qué el gobierno nacional está aumentando las tarifas de la CPM, el mismo diésel, ¿es justificable, no es justificable? Como estás señalando, Beto, este es un problema heredado, es un problema que viene desde hace muchos años. De hecho, cuando arranca el gobierno del expresidente Iván Duque, el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles que se creó para generar unos subsidios, tanto a la gasolina como al diésel, ya tenía un déficit de 12 billones de pesos. Estamos hablando de 10 a la 12 pesos. ¿Sí? O sea, muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero. Entonces, ¿qué ocurre? Que desafortunadamente desde esa época no se tomaron las medidas de ir incrementando necesariamente los costos tanto de la gasolina como del ACPM. Entonces ese déficit fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo y en Colombia teníamos un precio artificial de la gasolina, destacando que tanto la gasolina como el diésel, particularmente el diésel, son combustibles altamente contaminantes. De hecho, particularmente el diésel se encuentra asociado a cáncer de pulmón con un altísimo nivel de evidencia. Entonces, ¿qué ocurre? Que debo ser muy claro, en este momento es absolutamente responsable que se incremente el precio de la CPM, que se desmonte ese subsidio por razones de estabilidad de la economía del país y segundo también por razones de salud pública. Es decir, son dos esos elementos que hay que tener en cuenta a la hora de asumir esta decisión, que es impopular. Sin duda es una decisión impopular, pero que tiene un soporte técnico para ser tomada. Doctor, perdón, pero ¿cuáles serían las alternativas? ¿Cuál usted cree que pudiese ser una, digamos, no se puede sostener el subsidio, es cierto? Sí. Hay que aliviar este déficit, buscarle la manera, pero los transportadores en parte digamos, dirán, eso es un problema que debe solucionarnos el gobierno nacional. Nos congelaron el precio de la CPM, ahora no lo van a subir. Sí, es como entender que hay un déficit económico, pero a costillas de nosotros y que nosotros al final vamos a terminar de pagar los platos rotos de una medida que a la larga pues los involucra, pero no, digamos que no debería ser problema de ellos. Sí, hay también algo muy cierto, y es que alrededor del diésel, de la economía del diésel, se mueve la carga pesada del país, incluso se mueven no solamente los camiones, Beto, los trenes del país se mueven también con diésel. Entonces, ¿qué ocurre? Que evidentemente ese incremento tiene un impacto sobre los fletes y adicionalmente también sobre la canasta familiar. O sea, todo esto termina haciendo una dispersión, un efecto de dispersión sobre muchos rubros de la economía. Pero necesariamente hay que hacer ese incremento. Ahora, me hablas de alternativas. ¿Qué alternativas se pueden explorar? Entonces, por un lado, una de ellas es la transitoriedad de esa elevación del precio, es decir, que no se dé de esta manera brusca, sino que se siga haciendo por pausas y en escalera, porque la contraparte, que es todo el gremio de transportadores, sus familias y la economía que alrededor de esto depende, también obviamente así lo demanda, así lo requiere y seguramente también sería una manera de ceder un poco. Comprender entonces que dentro de una negociación es imposible
que se dé si las dos partes no se mueven ni un milímetro para un lado o para el otro. Y fíjense que los efectos que está teniendo en este momento el paro son bien complejos. Quiero anunciarles uno de ellos, los bloqueos, que evidentemente tienen un carácter violento y quiero explicar por qué. Terminan frenando la libre movilización, mira Beto, de pacientes, medicamentos y alimentos. Si yo pienso, por ejemplo, en los pacientes, hay que tener claro cuando dicen, no, pero es que hay corredores humanitarios. Resulta que los pacientes no solamente se mueven en ambulancia, también se mueven en bus, se mueven en camiones, en camionetas, se mueven en vehículos para poder acceder a sus controles y a sus tratamientos. Los medicamentos se mueven también en camionetas y en camiones. Y particularmente hay unos medicamentos que son los radiofármacos que se utilizan para atender el cáncer, que cada hora de bloqueo, Beto, pierden actividad terapéutica. Entonces, sin duda hay que encontrar una salida y creo que como lo estás planteando, se necesita una alternativa y creo que esa alternativa claramente es la gradualidad del incremento. Doctor, digamos, hay uribistas que nos deben estar viendo en estos momentos y dirán, bueno, pero Beto Coral, Beto, hablo por mí, defendía el paro nacional del 2019, del 2020, del 2021. Y usted, doctor, habla de digamos, lo negativo de los efectos que puede causar el bloqueo, no solamente en el tema del transporte de pacientes, en el tema del transporte médico, de insumos, sino también en la economía. Ahora dirán, qué falsos moralistas, vienen ahorita a criticar algo que en el pasado defendían. Pero es mi posición, era mi posición. Ahora la entiendo desde un punto de vista de por qué están parando, unas razones, digamos, válidas según ellos, pero entendibles desde el punto de vista del gobierno. Pero no me deja causar curiosidad qué posición tenía usted en el año 2020, 2021 sobre pues, estos bloqueos que se realizaban en el país. Sí, digamos que yo mantengo la misma postura. Número uno, comprender que el derecho a la protesta es un derecho fundamental, pero siempre he tenido claro, Beto, que la protesta debe ir vías pacíficas, vías muy creativas. Hay múltiples ejemplos de esto, por ejemplo, la manera como lo hizo Gandhi, la manera como lo hizo Martin Luther King, la manera como se dio la revolución del terciopelo, o también hay un libro fantástico, es un manual que se llama Cómo hacer una revolución, en el que de Otpor, le brindan, bueno, el autor es Popovic, pero es inspirado en un movimiento que era Otpor, y lo que brinda son herramientas para buscar creatividad a la hora de generar protesta. Es decir, nadie está pidiendo que se proteste por un andén y en silencio y en voz bajita. No, evidentemente no. La protesta es una protesta. Pero desde mis convicciones personales, y las mismas las mantuve durante el paro nacional, es el derecho a la protesta se debe respetar, pero evitando las actividades que sean violentas. De hecho, una de las actividades que realizamos junto con otros colegas en el paro nacional, Beto, y que en ese momento tú nos ayudaste, me acuerdo mucho, a difundir esa información, es que atendíamos a heridos del paro nacional, independientemente de que estuvieran del lado de la protesta o del lado de las fuerzas de la institucionalidad del país. Bueno, realmente ninguno de ellos nos llegó, solo nos llegaron personas heridas dentro de la protesta y las atendimos con todo el cariño, siempre dándole un mensaje que yo sé que a veces es difícil que la gente lo comprenda, y es que la medicina y el ejercicio médico no tiene una bandera, no puede tener una bandera política a la hora de actuar. Uno no puede seleccionar los pacientes, entonces, es que como tú estás protestando y yo pienso diferente, entonces no te puedo atender. Pero entonces como tú eres policía, entonces yo estoy de acuerdo con la protesta, entonces no te puedo atender. Entonces, digamos que ese complemento de la postura también se mantiene, y es el respeto hacia la admisión médica. Por eso ponía ahorita tanto el ejemplo, Beto, de cómo esto termina afectando colateralmente la salud pública de los colombianos y por ende también termina siendo un mecanismo violento, este tipo de protestas como son los bloqueos. Me recuerda usted que el uribismo siempre ha utilizado la narrativa de que se vivió una toma guerrillera en el año 2020 y 2021, cuando las cifras lo que dicen es que murieron más de 100 muchachos jóvenes que manifestaron y que policías, desafortunadamente hubo 2 muertos y algunos heridos, pero yo creo que las cifras hablan por sí solas y pues bueno, parte, digamos, de las cifras cuanto usted da, poco también, sin unas cifras exactas, pero la percepción es clara, los heridos que atendieron en su mayoría fueron de los manifestantes, por parte de los manifestantes. Doctor, pero hablando de temas digamos, de falsa moral, quiero presentarles a ustedes para que reaccionemos, por favor. El doctor de pronto no lo va a ver, pero yo lo va a ver posteriormente. Es el presidente de Fede Transcarga, que se lo voy a presentar. Este es el presidente de Fede Transcarga. Escúchenlo, por favor.
a nosotros también nos toca parar. Si no tenemos por dónde andar, ¿para qué despachamos los carros de nosotros? No vale la pena. Así que, señores, los llamo a una calma, a una unidad, para que saquemos nuestro país adelante. Colombia es nuestro corazón. Gracias. El señor se llama Henry Cárdenas. Henry Cárdenas es presidente de Fede Transcarga, pero como pueden ver en estas imágenes, el doctor no las puede ver, no tengo aquí para manera de mostrarle, pero bueno, se las voy a mostrar aquí y posteriormente las vamos a subir. Este es el presidente de Fede Transcarga que está acá. Ese es el que está detrás del doctor Álvaro Uribe Vélez. Y aquí está con el expresidente Iván Duque, inclusive con frases aduladoras, como la política pública del sector mejora día a día gracias al presidente Iván Duque. Tenemos también esta otra imagen memorable con una de las figuras más importantes de la derecha en Colombia, como la señora María Fernanda Cabal. Así que no venga a decir, señor Henry Cárdenas, que está representando a los camioneros del país, cuando realmente, señor Henry Cárdenas, su único interés es político. Quería decir esto frente a la posición. Yo sé que el doctor Camilo, más allá de cualquier posición política, su mirada es más objetiva frente a estos temas, ¿no? Sí, por supuesto. Esa es la idea, por eso guardo un prudente silencio. Sí, señor. Sí. Doctor, frente al tema del precio del diésel, en comparación internacional con otros países, también hay una tabla que en estos Sí, momentos pues, se están presentando. ¿Nos puede hablar un poco de esto, de por qué Colombia durante muchos años pues estuvo entre los países con el diésel más bajo? mira, existen algunas estrategias que tiene la economía para que los precios sean asequibles a las personas mediante la artificialidad. Y esa artificialidad en el instante tiene unos efectos positivos, la gente se siente muy cómoda con el pago de esos bienes y servicios, pero nada es gratis, nada es gratis. Y esa artificialidad que genera un tipo de subsidios, como el de estabilización de precios de los combustibles, siempre se termina pagando caro y se termina pagando a futuro. Y esto es lo que nos está pasando en este momento por decisiones que se tomaron en el pasado. Cuando miramos esa comparación en una relación de la magnitud de los tamaños de las economías de diferentes países de América Latina y también el costo, el precio del galón de diésel comparado con el de Colombia, nosotros estamos muy abajo, estamos muy abajo. Quiere decir que no, que es falso que estemos teniendo un precio del diésel elevado, eso no es así. Lo que sí ocurre es que Colombia, eso es un problema que hay que corregir a futuro, es altamente dependiente del diésel para el transporte de carga pesada. Es decir, si el plan ferroviario futuro de Colombia no se hace pensando en un transporte electrificado, Beto, vamos a seguir con el mismo problema de costo y adicionalmente de emisiones contaminantes. Entonces, sin duda, insisto en esto, este problema hay que corregirlo y corregir esa tranquilidad o ese bienestar que durante muchos años dio ese mecanismo artificial, evidentemente no genera aplausos, pero es un asunto en el que sin duda el gobierno nacional tiene que tomar una decisión de liberar el precio, obviamente como he dicho, de manera gradual. Doctor, algo que le leí a usted en semanas pasadas y que comparto, pero quisiera que nos explicara, es que, digamos, otra medida impopular, pero esta vez usted no está de acuerdo, que puede hacer el gobierno y que está a punto de hacer, que es aumentar los impuestos para los vehículos híbridos, que son Sí. claves en la transición energética. Cuéntenos su postura frente a esta medida, porque pues de una manera muy escueta, muy corta, usted manifestó no estar de acuerdo, pero explíquenos por qué. Sí, hay algunas iniciativas que han partido de ciertos funcionarios del Ministerio de Hacienda, incluso también de Transporte, que han dicho, mire, en la reforma tributaria hay que eliminar los beneficios que tienen los vehículos híbridos. Y hay personas que se han manifestado a favor, diciendo, mire, los vehículos híbridos son una farsa, no sirven absolutamente para nada, igual usan gasolina, no tienen la potencia necesaria, es mentira que tengan beneficios para el medio ambiente, pero la evidencia, Beto, dice lo contrario. Respeto que la gente piense diferente, pero la evidencia, ¿qué señala? Número uno, esto que voy a mencionar es del Panel Intergubernamental de Cambio Climático y también de diferentes publicaciones indexadas. Y número dos, no es una postura individual ni tampoco que esté sujeta a que yo trabaje para alguna empresa de vehículos híbridos, como algunas personas lo han sugerido. ¿Qué nos dice la evidencia? Los vehículos híbridos reducen las emisiones no solamente de CO2, sino también emisiones
contaminantes. Y al reducir las emisiones contaminantes se disminuye la polución. Y eso tiene un beneficio directo sobre la salud pública. Y evidentemente también reducir emisiones de CO2 nos va a ayudar como estrategia de mitigación ante el cambio climático. No son vehículos perfectos, evidentemente, no son vehículos eléctricos, pero generar un estímulo bien vale la pena. Además que no es un estímulo dejarlos con 0% de IVA, es un 5%. Y les voy a poner un ejemplo para cerrar la respuesta, Beto. Fíjense cómo, por ejemplo, Madrid, la gente que en este momento está conectada desde España, puede dar cuenta de cómo una de las grandes estrategias que hizo Madrid para mejorar la calidad del aire fue estimular la migración de los taxis hacia vehículos eléctricos. Allá es súper frecuente que se mueven vehículo eléctrico y a determinadas vehículos híbridos y eléctricos. Pero ¿qué es lo que ha pasado con los híbridos? En un anillo de la ciudad, estos vehículos se mueven prácticamente todo el tiempo con energía eléctrica, porque hay que resaltar que los vehículos híbridos tienen motor de combustión, pero también tienen motores eléctricos, precisamente por eso se llaman híbridos. Entonces yo considero que no es una estrategia de descartar, Beto, y ojalá la postura del gobierno sea no eliminar el estímulo a los vehículos de transición. Sí, inclusive en Florida y en algunos estados de los Estados Unidos, comprar un Tesla te da algunos beneficios como el tema de los toles, que son los peajes, no pagan toles, y en algunos no, el impuesto es aún menor. Entonces, en eso sí estoy de acuerdo. En lugar de, digamos, aumentarles impuestos, deberían incentivar la compra de estos vehículos que son claves en la transición energética y que pues es bandera de este gobierno el tema del medio ambiente. Así es, Beto, así es. Yo creo que eso sería un mensaje de coherencia política y además que el recaudo que se haría por vehículos híbridos, Beto, sería marginal. ¿Por qué razón? Porque la participación que tienen los vehículos híbridos en el país es muy bajita, porque a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, de lo que pasa en Europa y Asia, acá los vehículos híbridos son vehículos muy costosos, son vehículos de lujo. Y lo que necesitamos es que pase todo lo contrario, que ojalá se popularice. Porque fíjate lo que ha pasado con esa artificialidad del precio del diésel, Beto. Porque en Colombia hay tantos vehículos diésel, porque hay tantos vehículos familiares diésel, porque la gente hace cuentas y dice, oiga, si yo me compro un vehículo de gasolina, ¿cuánto me va a costar el combustible? Y si me lo compro de diésel, ¿cuánto me va a costar? Y eso ha generado un estímulo perverso y una inducción de la demanda por vehículos de diésel. Entonces, sin duda, estoy completamente a favor de que se mantenga ese estímulo. De hecho, a los que debería ponérseles un sobrecosto es a los vehículos familiares particularmente, que utilicen diésel. Eso también sé que sería impopular, pero es un asunto de desestimular unos sectores y estimular otros. Así es. Gente, vamos a tener al doctor un poco más frecuente aquí. Estamos hablando de un proyecto de hacer un programa semanal para hablar de estos temas que son un poquito, digamos, difíciles de entender, pero son muy objetivos y nos ayudan a entender de manera práctica muchas políticas del gobierno nacional, que pues no se trata toda hora de hablar de banalidad, de trivialidad, de chismes políticos, que de Polo Polo, que de J. Fernández. La idea es hablar de las cosas importantes. Entonces, pues estamos hablando con el doctor para ver si me puede acompañar todas las semanas, así sea con un programa en el que nos pueda explicar estas medidas, sus posturas que son bastante objetivas, no nos puede gustar mucho, porque pues nosotros somos los políticos, él no, pero acá vamos a estar constantemente con el apoyo del doctor. Doctor, muchísimas gracias por haber estado esta semana en Vector Reacción para explicarnos este tema del paro, el tema de su posición a esto que quiere hacer el gobierno frente a los impuestos para los vehículos híbridos. Beto, pues muchas gracias por la invitación. Un saludo para todas las personas que nos están viendo en directo y por supuesto para aquellos que nos verán en diferido. Y espero que podamos coincidir en muchas oportunidades. Así. Muchas gracias a todos. Por favor, no se les olvide darle like, suscribirse. Sigan en las redes al doctor Camilo Prieto. Está como @Camilo Prieto Val. Así es, doctor. Camilo Prieto Val. El apellido de mi madre, @Camilo Prieto Val. Aquí, se los voy a poner aquí en la pantalla. Está en Instagram, Camilo Prieto Val. Twitter, Camilo Prieto Val. TikTok, Camilo Prieto Val. Y nos vemos la próxima semana. Un abrazo para todos. Chao. Audio Jungle.